Hola amigos de la huerta, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar, les voy a contar para qué sirve y les voy a mostrar cómo hice en mi huerta la milpa. Así que si quieres aprender más sobre este método ancestral de cultivo y de asociación de cultivos, quédate hasta el final. ¿Qué es la milpa? La milpa también se conoce como asociación de tres hermanas, más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Acá en esta zona la conocemos así. La milpa es una asociación de cultivo que data de la época precolombina de América. Es una asociación de cultivos que se usaba mayormente en todo lo que es Centroamérica, pero también se sabe que la usaban los indios de Norteamérica y también las comunidades aborígenes de nuestra zona, de acá del hemisferio sur, que practicaban la agricultura, porque había muchas que no lo hacían. ¿Y en qué consiste? Consiste en asociar tres cultivos que son naturales de América: el maíz, los porotos o frijoles y los zapallos. ¿Por qué? ¿El porqué de esta asociación de cultivos? Bueno, es porque cada uno de estas especies cumple una función en particular. El maíz da soporte al poroto para trepar y además es una planta de fruta. Las tres son plantas de fruta, pero el maíz es el que da el soporte al poroto para trepar, es el que ocupa la verticalidad en esta asociación. El poroto se trepa a través del maíz y el zapallo lo que hace es cubrir el suelo y ayudar a mantener la humedad. Entonces, por eso, entre los tres dan una muy buena asociación que va a hacer que tengas mejores rendimientos en tus cultivos. Esta asociación de cultivos tiene muchas ventajas. Y entre una de esas ventajas es el mejoramiento que hace al espacio donde la sembras. ¿Por qué? Porque está compuesta por dos cultivos que te van a ayudar un montón a mejorar el suelo del espacio donde lo sembraste. Uno de ellos son los porotos, que fijan el nitrógeno en el suelo, o sea que van a hacer que ese nitrógeno esté disponible para otras plantas al ser una leguminosa, y el zapallo, que lo que hace es dejar un montón de materia orgánica que después se va a descomponer y te va a mejorar esa estructura del suelo. Así que también tiene esa otra ventaja, además de todas las que te voy a contar a continuación. También lo que tiene como ventaja, y por eso es, por lo cual está buenísimo asociar estas tres cosas en la huerta, en tu huerta, es el tema del aprovechamiento del espacio. Así vos aprovechás al máximo el espacio disponible, porque el maíz tiene la ventaja de que lo podés plantar bastante junto y podés sumarle muchas plantas de poroto a cada plantita de maíz que pones. Podés poner una planta de poroto por cada maíz, entonces vas a tener una cosecha importante de porotos. Y además vas a aprovechar todo ese espacio que ocupa el zapallo ocupa mucho espacio, entonces por ahí en un espacio donde tenés, no sé, 15, 20 plantas de maíz y de poroto, vas a tener una o dos de zapallo, pero te vas a asegurar de que en esa zona no vas a tener gran cantidad de malezas y además el zapallo va a cubrir el suelo y va a prevenir que se seque. Entonces es una asociación muy buena porque te permite aprovechar un montón el espacio, más que nada cuando son huertas urbanas donde el espacio es limitado, como la mía. Yo, por ejemplo, la que hice este año tiene más o menos unos 5 metros de largo y más o menos 1 de ancho, y puse en, en ese espacio 6 calabazas, todas distintas, y debo haber puesto 40 plantas de maíz, y a cada planta de maíz le puse un poroto. Una de las consideraciones importantes que uno tiene que tener cuando hace milpa es en qué momento plantamos cada cosa. Porque el maíz, el poroto y el zapallo no tienen las mismas velocidades de germinación y de crecimiento. Entonces, siempre se arranca la milpa plantando maíz. Vos podés plantar el maíz directo o lo podés empezar antes en el masivo. Yo lo había empezado originalmente, ya lejos y hace tiempo en agosto, directo, había puesto semillas directas en tierra, esta cama la había preparado con compost previamente y había sembrado directo, pero se ve que las semillas que usé ya estaban un poco viejas, entonces no brotaron y además no protegí con nada la cama, así que me suena, acá tenemos problemas con los pajarillos que revuelven todo, así que probablemente se las hayan comido los pajaritos. Bueno, entonces como falló la siembra directa, lo que hice fue preparar un primer almácigo de 72 celdas, que no germinaron las 72 plantitas,
habrán germinado de 40, por ahí. Y después preparé un segundo almácigo que germinó casi todo, pero se me acabó el espacio, así que tengo unas cuantas plantas de maíz que tengo que decir a dónde las voy a ir ubicando. A su vez, yo los zapallos a fines de agosto, más o menos al mismo tiempo en el que planté el maíz, planté zapallos pero en macetitas, porque no había decidido muy bien qué variedades de zapallo iba a poner dónde, así que las planté en macetitas y esas plantas de zapallo, para cuando el maíz estuvo listo, ya estaban listas para ser trasplantadas. Cuando trasplanté el maíz, ahí recién planté el poroto. Si les muestro cómo está ahora, las plantitas de maíz que planté originalmente están más o menos de 30 centímetros y los porotos recién están empezando a alargar sus primeras hojas verdaderas. Así como los zapallos ya van por la tercera o cuarta hoja y hay uno que está empezando a tirar guías, de hecho. Así que hay que regular el tema de la siembra. Muchos manuales de huerta he visto que te dicen que siembres todo junto, o sea que inclusive en el mismo hoyo pongas todas las semillas, eso no va a funcionar. Tienen una diferencia de tiempo porque el maíz germina en una distinta velocidad a la del zapallo y a la del poroto. El poroto germina muy rápido y vos necesitas que tenga algo para trepar, por lo tanto es importante que el maíz ya tenga una cierta altura para cuando sembras el poroto y para cuando el poroto empieza a germinar. Y estas son consideraciones que hay que tener en cuenta para que tu milpa no falle, porque lo que te va a terminar pasando es que si vos plantás todo junto al mismo tiempo, una planta va a ahogar a la otra y no vas a terminar obteniendo nada. Entonces, ya teniendo el maíz crecido y el poroto pudiendo enroscarse en el maíz, la cosa es diferente. Además, los zapallos van a empezar a ver cubierto el suelo, pero no va a estar todo cubierto por zapallos para el momento en el que el maíz tenga más o menos una altura en la que el zapallo no lo afecte. Así que bueno, esos son algunos detalles que son importantes de tener en cuenta cuando uno hace milpa. Yo hace un par de semanas había plantado en un almácigo porque todavía estaba haciendo mucho frío, porque lo había intentado en tierra directo y no nacieron maíces, o sea que todavía hacía mucho frío, así que hice un almácigo de maíces, por ahí me quedé corta, no sé, pero hice un almácigo de maíz. Y a fines de agosto yo había preparado plantines de zapallo. Así que ahora lo que voy a hacer es trasplantar los maíces, los zapallos y voy a poner de semilla los porotos. ¿Por qué? Porque los porotos, con el clima que está haciendo ahora, van a crecer súper rápido. Así que tienen que tener de qué treparse. Y los maíces, no te digo que tienen una altura muy copada, pero se me sigue pasando el tiempo y no voy a poder sembrar los porotos y se me están poniendo muy grandes los zapallos. Así que, como verán, el timing de la milpa es bastante importante. Así que si lo calculan medio flojeli, les puede pasar lo que me está pasando a mí. Tengo zapallos que están pidiendo trasplante, maíces que la verdad es que también están pidiendo trasplante, porque si ven, las raíces que tienen son enormes. O sea, algunos todavía no, pero la mayoría ya pasaron por abajo de las raíces. Así que esto ya está pidiendo trasplante a tierra. Y lo que me faltaría es sembrar los porotos, que los porotos sí los voy a sembrar directo a tierra porque yo ya acá no tengo más riesgo de helada. Así que ya puedo pasar todo si quisiera a tierra. Si vienen más días fríos, por ahí se resienten un poco, pero ya no creo que vuelva a ser menos de 10 grados. Así que es seguro empezar a pasar todo lo sensible al frío a tierra. Así que hoy toca hacer ese trabajito hermoso de preparar el cantero de milpa. Lo que yo voy a usar para hacer mi cantero de milpa va a ser todo este sector de acá. Voy a poner 3 hileras de maíz. Voy a salirme un poquito de la marca del cantero, porque quiero poner 3 hileras de maíz. Y de paso tapar este paredón que está muy feo. Por lo menos por el verano. Voy a poner entonces 3 hileras de maíz. Voy a poner 6 plantas de zapallo y al lado de cada maíz voy a poner una planta de poroto. Algo que ya había hecho antes era poner compost en todo ese cantero. O sea, ese cantero ya está acondicionado, ya tiene compost, y ya venía teniendo compost de años anteriores, pero le puse una capa más hace más o menos 2 semanas. Así que viene bárbaro. Ya está listo, hermoso, divino para ser plantado. Bueno, como les decía, ya esta sección la había preparado con compost. Lo que voy a hacer ahora es marcar los hoyitos donde va a ir el maíz. Voy a hacer 3 hileras.
separadas entre sí, más o menos, no sé, 20 centímetros, una cosa así. Lo hice con el Gilbert, que es un palito que tengo para hacer agujeros, básicamente. Y bueno, hay lugares donde la tierra estaba como un poco más compactada, así que le tuve que dar un poquito más de amor del que me hubiera gustado. Y bueno, después es simplemente poner todos los plantines de maíz, que ya ahí se ve en el video que están más o menos a unos 10 centímetros de altura, calculo. Ya tenían un re lindo desarrollo radicular, así que estaban perfectos para trasplantarlos. Creo que no los hubiera podido dejar mucho más tiempo del que ya estaban, porque se iban a pasar. Así que creo que los trasplanté en el momento justo. Siguiente paso ya va a ser el trasplante de los zapallos, que los zapallos lo que hice fue poner uno en cada punta de la cama. Ya los zapallos que trasplanté estaban más grandecitos, tenían 3, inclusive hay uno que creo que tiene 4 hojas verdaderas y ya estaban empezando a necesitar más espacio. La verdad es que los zapallos crecen muy rápido en las macetas y bueno, eso ya ahí se ve que tiene una super raíz. Me hubiera gustado ponerles compost en la base, pero la verdad es que me había quedado sin compost, así que tuve que hacer lo que pude, no lo que me hubiera gustado. Pero bueno, tampoco los podía dejar mucho tiempo más en macetas porque se me iban a terminar estresando. Bueno, y finalmente, como les decía antes, lo último que puse fueron los porotos. Le puse un poroto en cada hoyito que hice para el maíz. Aproveché que ya la tierra ahí estaba blandita y le puse a cada planta de maíz un poroto. Poroto empezó a brotar más o menos a la semana, ya había algunos porotitos creciendo. Lo único que hay que tener en cuenta en este caso con los porotos es que hay que revisar que los bichos bolitas no descontrolen mucho alrededor de los brotecitos nuevos, porque no sé por qué, pero les encantan los brotes nuevos de poroto a los bichos bolitas, así que cada tanto hay que echarles una miradita como para que no te dejen sin porotos una vez que los sembraste. Algo a tener en cuenta si los vas a hacer a tu milpa en un lugar donde pega muy fuerte el sol. Yo, por ejemplo, en este paredón tengo el sol de la tarde, y es el que pega más duro, hasta que el zapallo empieza a caminar y a cubrir el suelo. Por ahí le podés poner una capita de paja o de hoja seca. Yo a esto le voy a poner una capita de la cama de las gallinas, como para fertilizar y de paso que me proteja un poco la tierra del sol hasta que los zapallos cubran todo. Porque va a pasar por lo menos un mes y medio hasta que los zapallos empiecen a caminar en serio. Entonces, durante ese tiempo la tierra quedaba bastante expuesta. Así que lo que voy a hacer es, después de regar, voy a poner una capita de la cama de Coco y Chanel y así me aseguro de que el sol no me prenda fuego esto y tenga que regar todos los días. Recapitulando un poco, la verdad es que la milpa es una asociación de cultivos muy útil en el sentido de que te permite aprovechar un montón el espacio porque podés usar las 3 dimensiones de tu huerta, te ayuda a mejorar el suelo del espacio donde lo sembrás y además es una asociación muy productiva en términos de cosecha, porque te va a permitir obtener un montón de alimento en un espacio relativamente pequeño. Y además nos ayuda, aparte de todos los beneficios que te dije, nos ayuda a mantener viva una tradición de nuestros pueblos originarios. Así que te invito a que lo pruebes y me cuentes en los comentarios cómo te fue. Y como les digo siempre, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó, me pueden dejar su like, me pueden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.